Es en la cruz donde estoy crucificado, siendo maltratado por la multitud. Gloria a Dios. A lo llamé amado. Evangelio según San Mateo, capítulo número 9, versículos 9 al 13. Lee la poderosa palabra del Señor de la siguiente forma: a la hora del Trino Dios, Padre y Espíritu Santo. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Gloria al nombre del Señor. El corazón perdonador del Rey, amén, aleluya, se manifiesta o se va a manifestar otorgando el perdón a un publicano y llamándolo al discipulado. No era una persona que apelase a la compasión por sus sufrimientos como el paralítico, sino todo lo contrario, como correspondía a la práctica de un oficio que se prestaba para una práctica poco ética de relación humana. Pasando Jesús de allí, gloria al nombre de Jesús, aleluya, amén. Dios bendiga a Edgardo y Dios bendiga a, amén, a nuestra hermana Leslie. Bendito Jesucristo, amén. Ok, aleluya. El versículo dice: pasando Jesús de allí, ¿verdad? Pues vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Por el nombre de Jesucristo. Ok, amado. Los tres sinópticos, entiéndase, Mateo, Marcos y Lucas, relatan el llamamiento de Mateo seguido a la curación del paralítico, nueva evidencia de una estructura no cronológica, sino de agrupamiento relacional. Ya decir la nariz no se me tapa. Según Marcos, el Señor salió el mismo día de la curación del paralítico o al día siguiente a la ribera del mar, a donde le siguió, como era habitual, una gran multitud. Jesús aprovechaba cualquier ocasión para enseñar a la gente, bien fuese antes de la enseñanza o cuando ya había tenido lugar. Luego del milagro, el Señor pasó por delante del puesto de cobranza de los tributos, puesto de cobranza la de tributo, como dice la Escritura. Debe tenerse en cuenta que Capernaum, además de ciudad de importancia marinera, era lugar fronterizo con la región de Perea, al otro lado del Jordán. En el puesto de cobranza está un publicano, amén, llamado Mateo. Los otros sinópticos lo llaman Leví, y Marcos dice que era hijo de Alfeo, amén. Ya se hizo referencia a todo esto, ¿verdad?, en la introducción al Evangelio. Ahora, no hay contradicción alguna entre los relatos, ya que con toda probabilidad tenía dos nombres, como era habitual en muchas personas de aquel tiempo. Amén, amado. Dios bendiga a Carmen, Dios bendiga a Carlos. Es suficiente con recordar que un publicano era una persona despreciada en el entorno social de Israel. Los romanos conquistadores de aquellos territorios y gobernados por ellos, bien directamente, ¿verdad?, por el procurador romano o de forma delegada por jerarcas nativos entregados al servicio de los conquistadores, establecían impuestos destinados en parte a atenciones sociales de la zona conquistada y en otra parte a intereses romanos. Amén. Los jefes de los publicanos solían ser ciudadanos romanos. Amén. A su nombre sea la gloria. Los jefes de los publicanos solían ser ciudadanos romanos. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya. De sociedad alta o de alta sociedad. Los jefes de los publicanos solían ser ciudadanos, amén, aleluya. Digo, con el tiempo, perdón, se vendían los puestos de cobranza de tributos mediante subasta oficial al mejor postor. El que adquiría el derecho se comprometía a entregar a Roma una cantidad anual establecida. Sin embargo, la posición del publicano jefe, con poca supervisión por parte de los romanos, le permitía que ejercitar su oficio y rentabilizarlo en su provecho mediante la cobranza abusiva de los tributos, amén, o sea, los impuestos, ok.
Cada uno de los publicanos jefes dividía el territorio adjudicado entre subordinados cuyos quienes buscaba a su vez empleados sin escrúpulos que cobrasen directamente el impuesto a los judíos. Debido a las extorsiones y abusos que cometían, tenían muy mala fama en la sociedad. Por lo tanto, los publicanos tenían además que relacionarse con los gentiles, cosa aborrecible para el sector religioso radical de aquel tiempo, y aún peor con los conquistadores, por lo que eran considerados ceremonialmente inmundos. Están impedidos de entrar en la sinagoga y excluidos del trato social con sus compatriotas. Y por esta causa no les quedaba más remedio, ¿verdad?, que relacionarse con personas de vida corrupta, los que la gente entonces llamaban pecadores, y con otros publicanos compañeros de profesión. No se puede afirmar que Mateo fuese un publicano jefe, tal vez lo era, pero es evidente que era un publicano de cierto nivel, ya que tenía muchos amigos. El puesto de cobranza donde Mateo ejercía su oficio estaba cerca del mar. Probablemente, damos de introducción para que entendamos, probablemente Mateo conocía a Jesús, o por lo menos sabía de lo que estaba haciendo en sanidades y prodigios, y es probable que algunas de sus enseñanzas dadas en la ribera del mar hubieran sido oídas por él. Cualquier cosa de estas y otras más son meras suposiciones que puedan haber tenido lugar, pero para las que no hay base bíblica que permita afirmarla. Es probable que Mateo nunca pensara que Jesús, que transitaba por delante del puesto de tributo, se detendría delante de él para hablarle. ¿Había tenido Mateo algún contacto previo con Jesús y estaba dispuesto favorablemente hacia él? Esa es, amén, la opinión de algunos eruditos. Su nombre sea la gloria, amén. Como por ejemplo en el caso de Hendrickson, donde dice que es casi seguro que Mateo, que vivía y trabajaba en Capernaum, el lugar mismo que Jesús había elegido como centro de operaciones, había tenido frecuentes contactos previos con el maestro, y que cuando vino el llamamiento, él ya le había rendido su corazón a él y a la causa que representaba. Ahora, pudiera ser así, pero ¿por qué suponer esto, hermano? Es probable que surja del relato el llamamiento de otros discípulos, ¿verdad?, como el caso de los que eran antes discípulos de Juan. Sin embargo, es mejor afirmarse en el texto bíblico y extender que Jesús ejerció con Mateo un llamamiento eficaz, es decir, le llamó a seguirle con la autoridad y poder que el Hijo del Hombre tenía sobre todo, amén, y le dice, sígueme. El mismo poder y autoridad manifestado en la curación del paralítico, en la sanidad del leproso y en la restauración de la calma en la tempestad sobre el mar de Galilea, actuó también en esta ocasión llamando al publicano a ser su discípulo. Amén. Nos dice, y levantándose, le siguió. Tal vez pudiera refutarse, ¿verdad?, esto apelando a una cierta coacción que Jesús habría ejercido en ese sentido sobre Mateo. Sin embargo, no es así. El llamamiento que Dios hace en unas determinadas circunstancias y obedeciendo un propósito antecedente cuyas razones solo Él conoce, no impone violentamente su determinación a la voluntad del hombre, sino que capacita a ésta para una aceptación voluntaria del llamado divino. Como decía Agustín de Hipona al comentar sobre el verbo, ¿verdad?, que usa Juan para transmitir las palabras de Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, que en el griego equivaldría, ¿verdad?, o equivale a arrastrar. Pero, decía Agustín, ¿cómo podré ir voluntariamente si soy arrastrado? Y añadía, no solo voy voluntariamente, sino voluptuosamente. O sea, Dios capacita al pecador para responder al llamado de la gracia sin hacer violencia a su personalidad. Ahí también con Mateo, Dios tenía que, en su propósito soberano, que aquel publicano fuera su discípulo. En su pensamiento estaba el instrumento que sería útil al escribir el evangelio, de modo que, deteniéndose delante del publicano, expresó su deseo llamándole al seguimiento. La respuesta no se hizo esperar. Mateo se levantó y siguió a Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ok. Ahora, allí abandonado quedó todo cuanto había sido su razón de vida antes de ese encuentro con Cristo. ¿Ve? No sé cómo sería eso, hermano, ¿verdad? Pues yo no estaba allí, pero aquí dice, ¿verdad?, la palabra dice que él se levantó y le siguió. ¿Ve? Entonces, el comentario aquí, ¿verdad?, pues nos dice que allí quedó, allí abandonado todo. Lo que era la forma de él, ¿verdad?, su razón de vida antes del encuentro con Cristo, se quedó allí. Yo imagino que, por ejemplo, yo estoy aquí, vamos a suponer que esto sería un escritorio, ¿verdad?, de trabajo. En vez de predicar la palabra, entonces el Señor me llama y yo me levanto y lo sigo. Y aquí se queda esto, aquí se queda la lacto, acá todo esto aquí. Me imagino yo que sería así. Amén. Ahora,
No cabe duda que la decisión de Mateo suponía, humanamente hablando, ¿verdad?, una gran pérdida para él. Su negocio abandonado e incluso con mucha probabilidad la recaudación del día quedó también allí. Se produjo un cambio radical en la vida de Mateo. Los pescadores que habían sido llamados y que también dejaron su oficio aparecen pescando nuevamente después de la resurrección. Mateo nunca más ocupó un lugar en lo que era su trabajo anterior. El negocio de recaudación de impuestos no terminó en Capernaum con la conversión de Mateo. Siguió pasando a manos de otros publicanos. Seguir a Jesús implica la renuncia personal a uno mismo. Y ese es el problema de esto, hermano. Amén, gloria a Dios. Me estoy orando por ellos, claramente que sí. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Vamos a estar orando, seguro que sí. Se nos besa la gloria. Gloria a Dios. Amén, amado. Por lo tanto, ¿verdad? ¿Verdad? Como dijimos ahorita, seguir a Jesús implica la renuncia personal a uno mismo, lo que lleva aparejado la disposición a renunciar a todo lo que ocupa un lugar prioritario en la vida, que comprende vínculos familiares, posesiones y posición social. Eso no permite suponer que Cristo demanda al discípulo el desprecio a esos valores, sino la disposición a colocarlos en un segundo lugar para poner a Jesús como prioridad absoluta en la vida. Sin embargo, seguir a Cristo es amar al prójimo. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Gloria. Ahora está más largo. Dani Desi, Dios bendiga también. Amén. En nombre de Jesucristo. Seguir a Cristo, oiga esto. Sin embargo, seguir a Cristo es amar al prójimo, que, como se comprende, incluye a la familia. Demostrar falta de amor a la esposa, esposo o hijo por un supuesto compromiso con Jesús es desconocer la realidad de lo que el Señor mismo es. La Biblia enseña enfáticamente que aquel que no piensa en su familia y provea para ella es peor que un infiel. El apóstol Pablo enseña que los cristianos han de ser piadosos para con su propia familia y cuidar de los padres cuando sea preciso. Con todo, la enseñanza, el llamamiento y respuesta de Mateo tiene que ver con la correcta disposición de valores en la vida del creyente, que coloca primeramente a Jesús, luego a la familia y finalmente a uno mismo. Su nombre sea la gloria. Amén. Sí, vamos a orar, ya vamos a orar. Amén. El verso 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron justamente a la mesa con Jesús. Amén. Entonces dice, Mateo trata el episodio de la cena con publicanos y pecadores en forma indefinida. Los otros sinópticos dicen que fue Mateo quien ofreció un banquete como despedida de su antigua profesión y estado, que Lucas califica de grande. Por los otros relatos se sabe que el banquete tuvo lugar en casa de Mateo. Los convidados, además de Jesús y sus discípulos, eran muchos publicanos y pecadores. El calificativo de pecadores era dado a los publicanos y a todos los que los religiosos de entonces consideraban vinculados con los gentiles o practicando tareas que los contaminase ceremonialmente. Además, para los fanáticos fariseos, amén, los pecadores eran una casta maldita porque no conocían bien, fuese involuntaria o voluntariamente, la ley. Una heterogénea compañía de gente compuesta por publicanos odiados, pecadores despreciados y los discípulos del Señor. Son una mezcla de personas, amén, aleluya. Allí, reclinados todos en la mesa para disfrutar del banquete que Mateo había preparado, estaba también Jesús mismo. Podría suponerse que entre todos hubiese algún vínculo en común. Por supuesto, nada que se relacione con el pecado podía entrelazar a todo el grupo. Jesús era el santo de los santos. Los discípulos del Señor seguían su enseñanza y demandas. Mateo había dejado todo para seguirle, pero ¿y los demás? Todos ellos dejaban a un lado las normas que los escribas y fariseos habían añadido a la ley de Dios y la habían incorporado como doctrina. Aquellos estaban enseñando como inspirada lo que era simplemente tradiciones de hombres, consiguiendo desprestigiar los mandamientos de la ley ante los ojos del pueblo. Con todo, no puede dejar de apreciarse que los publicanos y pecadores eran menospreciadores de la ley de Dios, quebrantando con su conducta y prácticas mandamientos concretos establecidos en ella. Considerar a estos hombres como de baja condición moral, pero Jesús había venido para buscar a estos que como pecadores
estaban perdidos. Aquellos que habían sido marginados y despreciados por todos necesitaban el mensaje del reino de los cielos, lo mismo que las demás gente. Lo que los ojos misericordiosos y perdonadores de Cristo veía en los publicanos y pecadores estaba oculto para quienes tenían un velo de oscuridad. Lo mismo que sus discípulos se hayan mezclado con una compañía de impíos y perversos. Y la vida se hacía presente, amén, la vida con V mayúscula, se hacía presente, su nombre sea la gloria, ¿verdad?, entre quienes estaban muertos en delitos y pecados para hacerlos vivir si depositaban fe en él. Porque para esto había venido al mundo, para salvar a los perdidos y dar vida eterna a todo pecador creyente. Amén. A su nombre sea la gloria. El versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Amén. Gloria a Dios. Comer con publicanos y pecadores era una deshonra ignominiosa para ellos. Amén. Comer con los publicanos y los pecadores era, ¿verdad?, una deshonra ignominiosa para ellos. O sea, era algo terrible. Amén. No se dice cuando habían llegado a conocer que Jesús estaba reunido con tales personas. Sin embargo, es notorio que los fariseos estaban en permanente vigilancia de las acciones y palabras del maestro. Amén. Al verlo, los fariseos, dice el texto, no importaba cuáles fuesen los hechos de piedad y omnipotencia que presenciaran, su corazón lleno de odio contra quien cuestionaba la tradición religiosa en que vivían, estaba en continua expectativa por ver si podían encontrar algo en sus palabras o acciones que les permitiera acusarlo y condenarlo. El llamamiento de Mateo no había pasado desapercibido para la gente que siempre acompañaban, amén, a Jesús, entre las que estaba el grupo de fariseos. En una ciudad como Capernaum no pasan desapercibidos los acontecimientos sociales. La presencia en la ciudad de muchos publicanos que vinieron al convite de Mateo debió haber llamado la atención. Además, las salas donde se celebraban los convites y las fiestas solían ser lugares abiertos, de modo que cualquiera podía ver al grupo, amén, de comensales que estaban en la mesa y junto a ellos Jesús y los discípulos. Fuese como fuese, Mateo relata la acusación que en forma de pregunta formularon los discípulos del Señor. Amén. A los discípulos del Señor, manifestándole su sorpresa y escándalo por aquella actitud. Los fariseos llamaban a Cristo delante de sus discípulos, amén, vuestro maestro, lo que encierra en sí una dura crítica contra ellos mismos, como si fuese algo despreciable tener por maestro a alguien que se atrevía a sentarse en una mesa con quienes eran considerados como el desecho de la sociedad. Los fariseos eran muy estrictos con los que llamaban pecadores, pero eran muy tolerantes con el pecado. Alaba, amén, amado. Eran muy estrictos con los que llamaban pecadores, pero eran muy tolerantes con el pecado. No había nadie que fuese tan escrupuloso exteriormente en asuntos de piedad, pero ninguno como ellos para vivir íntimamente lejos de ella. Es notable apreciar que los fariseos no se enfrentaban directamente con Jesús, sino que iban a los discípulos. Sin duda, cada encuentro con Cristo y sobre todo aquellos que tuvieron lugar en presencia de la gente dejó en evidencia su condición. Además, acusando al Señor delante de los discípulos, intentaban que con sus acusaciones se apartaran de él. Al acusar a Jesús de tener intimidad con publicanos y pecadores, estaban acusándolo de quebrantar lo que la Escritura decía. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén, Salmo 1:1. Para ellos comer con los despreciables pecadores era ir contra lo que el salmista decía: apartado de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Salmo 119, verso 115. Amén. Sin embargo, podían transgredir la ley del amor, del perdón, de la compasión y ayuda a los padres, incluso cuestiones morales notorias sin importarle. Vivían de apariencia lejos de la realidad espiritual que Dios demandaba. Los fariseos consideraban que tener relación con publicanos y pecadores era un asunto grave porque se apartaba de la tradición de los ancianos. Este grupo de hipócritas sentían resentimiento profundo hacia Cristo por dos razones. Primero, por su enseñanza y comportamiento, deseándole mal. En segundo lugar, porque no deseaban el bien que podía hacer a publicanos y pecadores odiados por ellos. El legalista es incapaz de apreciar la gracia que busca el pecador para salvarle.
La poca compasión de un corazón lleno de normas, pero carente del amor del Espíritu, hace incapaz de que pueda reconocer que en ocasiones es necesaria una aproximación al pecador para alcanzarle con un mensaje de esperanza. El legalista que se aparta de un pecador necesitado nunca será instrumento en la mano de Dios para llevar el mensaje de buenas noticias del Evangelio al necesitado de salvación. De la misma manera, el que vive en la normativa legal, pero lejos de la gracia, es incapaz de abrazar al pródigo que regresa de la provincia apartada. El legalista necesita ver disciplina y juicio sobre el transgresor, pero que lamentablemente no se extingue. Ok, ¿qué pasó ahora? Al oírlo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya. Ok. El Señor oyó la acusación de los fariseos, y bien porque sus palabras llegaran directamente a sus oídos, o bien porque alguno de sus discípulos se las comunicó. Mateo simplemente escribe, mas él oyéndolo. Probablemente la reacción de los discípulos llamó la atención del Señor, que se informó de lo que estaba ocurriendo con los fariseos. La respuesta de Cristo se fundamenta en la lógica más natural. Nadie puede extrañarse de ver a un médico donde están los enfermos. Lo sorprendente sería verlo procurando atender a sano. Mateo utiliza dos palabras para el relato que se traducen enfermo y sano, que expresan directamente la idea de quienes están fuertes, esto es sano, y quienes se encuentran mal, es decir, el enfermo. Amén. A su nombre sea la gloria. Lo natural es que un médico acuda en auxilio de un enfermo. Cristo era el médico celestial enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Los publicanos y pecadores eran graves enfermos espirituales, por tanto, el Salvador como médico que cura la enfermedad del pecado tenía su lugar entre los enfermos. Amén. Ahora, cuando se acercaba a tales personas, no lo hacía para compartir con ellos sus corrupciones y pecados, sino para poder sanarlos. Jesús había venido para buscar y salvar lo que estaba perdido, y era el buen pastor que venía para restaurar los males de sus ovejas y con solicitud buscarlas, llevarlas a redil y cuidar de ellas, sanando sus heridas y enfermedades. Bendito sea el nombre del Señor. Los fariseos que hicieron, bueno, ellos se consideraban a ellos mismos perfectos, sin necesidad de salud espiritual, porque habían conseguido por ellos mismos ser declarados justos delante de Dios. Por esa misma razón odiaban a las demás gentes que no eran como ellos. Por tanto, si los publicanos y pecadores eran enfermos alcanzados por la grave enfermedad del pecado, eran ellos quienes necesitaban ser sanados. El Señor no justifica su conducta delante de los que le acusaban porque era la conducta correcta, y está denunciando la conducta despiadada de los fariseos y poniendo en evidencia sus malvados pensamientos e intenciones. El verso 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, gloria al nombre del Señor. Ok. En la primera parte de la respuesta, Jesús acudió a la lógica, recordando a los fariseos acusadores que el médico debe estar presente en el lugar donde hay enfermos, que son quienes lo necesitan y no los sanos. En esta segunda parte, apela al desconocimiento de aquellos que se consideraban los maestros del pueblo y los enseñadores intérpretes de la ley. Estos maestros necesitaban aprender y debían hacerlo sin pérdida de tiempo. Amén. Mas yendo a aprender. El Señor apela directamente a la Escritura, confrontando a los acusadores con ella. Hace alusión a una cita del profeta Oseas capítulo 6, verso 6. Los fariseos conocían la palabra, pero se olvidaban a causa de sus intereses personales de la enseñanza general sobre la misericordia. ¿Ve, amado? No tenían en cuenta cuando despreciaban a los publicanos y pecadores. Amén. La enseñanza que Dios había dado por medio del profeta Miqueas sobre lo que es piedad aparente, aleluya, en nombre del Señor, establecía sobre ofrendas y sacrificios cuya intención es aparentar piedad, pero que en la práctica niegan su eficacia al ser incapaces de manifestar amor. Antes de los sacrificios está el amar misericordia. Mi amado, el Señor introduce esta segunda enseñanza mediante una expresión semítica muy presente de imperativo, por lo que se convierte no en una invitación a estudiar y aprender algo, sino en un mandamiento imperativo. O sea, aquellos maestros, amén, había, aleluya,
había generado un espíritu farisaico por el que ponían la santidad sobre apariencia y ceremonias externas, olvidándose del amor personal sincero hacia todos, que debe ser expresión propia de la vida del justo. Nadie puede ser perfecto o justo si no viene en el amor como Dios, que es justicia absoluta. Amén, aleluya. Es también amor infinito. Cuanto menos espiritual y justo sea una persona, menos dispuesta está a amar a otro. Amén, amado. Cuanto menos espiritual y justo sea una persona, menos dispuesta está a amar a otro. El legalista busca continuamente la reprensión del pecado, amén, aborreciendo con el pecado del pecador y alejándose de él, no haciendo nada en su favor, dejándole a su suerte. Bueno, yo estoy hace rato peleando con este término aquí de legalista, hermano. Porque si es así, pues entonces nosotros somos legalistas. ¿Ve? Pues entonces dice, legalista busca continuamente la reprensión del pecado. ¿Ve? Aborreciendo con el pecador y alejándose de él. No haciendo nada en su favor, dejándole a su suerte. Hermano, y yo creo, ¿verdad? Que se supone que el pecado, no porque es que supone que el pecado se ha reprendido, hermano. ¿Eh? Tiene que ser reprendido el pecado. Entonces, uno busca, ¿verdad? Bregar con el pecador, pero si el pecador entonces lo coge a chiste y sigue, ¿verdad? Con su vacilón, pues entonces ¿qué hay que hacer? Hermano, o sea que también hay que ver con, ¿verdad? Cómo estas cosas se hablan, porque, sí, hermano, porque ese es el problema. ¿Ves? El legalista busca continuamente la reprensión del pecado. ¿Ves? Fíjate, aborreciendo con el pecado al pecador y alejándose de él, no haciendo nada en su favor, dejándole a su suerte. Entonces, son gente que usted muchas veces los invita. Ora por ellos, piden oración, pero ora por mí, estoy orando. Entonces, cuando usted los invita para la iglesia, no quieren venir. O cuando usted los invita a no sé, a la emisora, no quieren entrar. Siempre hay una excusa. Hermano, entonces, ¿qué usted va a hacer? A su nombre se le. Por lo tanto, dice este era el espíritu farisaico, por tanto, el literalismo de una letra muerta, sino en la realidad, dice, por lo tanto, el Señor los envía para que aprendan el significado de la Escritura, no solo en el literalismo de una letra muerta, sino en la realidad de una palabra vivificante y amorosa que procede de Dios, que es amor. La profecía a que Jesús apeló describe un contexto pecaminoso en la noción con injusticia y pecado manifiesto contra el prójimo, tales como el robo, con engaño y con violencia, e incluso el homicidio. Por tanto, el llevar sacrificio al santuario era burlarse de Dios. Ofrendas presentadas sin un cambio de corazón suponía un ritualismo religioso muerto y abominable para Dios. La práctica, aleluya, amén, es que para siempre, la práctica piadosa sin misericordia no tiene razón de ser. Jesús envía a los maestros que se consideraban modelos de perfección a que aprendiesen lo más elemental, que era la compasión hacia el necesitado. Aquellos hipócritas eran capaces de diezmar lo más mínimo, como la menta y el eneldo, sin embargo no eran capaces de hacer lo más importante, que era amar como Dios ama. La verdadera piedad no estriba en observancias externas, sino en hacer todo el bien posible a los demás. Ve, amado, ve lo que le digo. La verdadera piedad no estriba en observancias externas. Entonces yo veo ahí una navaja de dos filos. ¿Por qué? Ok, no estriba en observancias externas, pero ¿qué estamos hablando? Una apariencia de piedad. Estamos hablando entonces de usted manifestar algo que por dentro no tiene, hermano, porque uno lee esto, ¿verdad? Y si no le explica bien, pues entonces puede ser que alguien que esté batallando con ciertas cositas, ¿verdad? Pues por ahí mismo puede hacer que se cuele. Entonces no podemos, hermano. ¿Por qué? Porque obviamente los fariseos, ¿verdad? Simplemente lo tenían era que una apariencia, ¿verdad, hermano? Donde ellos pues no cumplían realmente con lo que estaba establecido con la ley. Y el asunto de esto es que la conocían, al igual que hoy en día. Es igual que cuando usted con una persona, mire, hermano, yo le voy a hacer claro. Y yo pregunto, porque ahorita yo estaba meditando en esto, mientras me estaba echando una poquita de agua por encima, estaba meditando en esto, hermano. ¿Por qué? Porque, Señor, pero ven acá. Yo no me explico. Hoy en día, mire, hermano, hoy en día usted ve las pastoras, usted ve las mujeres pastoras que sirven del altar, usted las ve en pantalones, las ve en la iglesia en falda.
¿verdad? Pero usted las ve por ahí en gira, metidas en playa con la iglesia, o metidas en piscina con la iglesia, usted las ve en pantalones y todo, con camisitas de esas sin mangas así, como camisilla. Y entonces, hermano, y yo digo, hermano, pero venga acá, ¿qué es lo que realmente está pasando? O sea, esta gente, yo no sé, ellos se sienten bien así. Soy yo que soy un exagerado, un fariseo. Yo estoy buscándole siempre falta a esa gente. Como dice aquí, estoy buscando siempre condenar su conducta y para alejarme de ellos. Hermano, honestamente, diga usted, hermano, porque es que yo no entiendo esto. Entonces usted ve los pastores. Usted los ve por ahí, hermano, que en pantaloncitos de estos aquí, que son ahí a mitad de pierna, con tenis, y no sé, y suétercitos ahí, a lo que salga, hermano. ¿Ve? Entonces uno dice, señor, pero ven acá, entonces yo no explico. ¿Ve? Entonces, sí, a los nenes hay que llevarlos a jugar pelota. ¿Ve? Hay iglesias que tienen hasta equipo de softball. Equipo de softball. Equipo de softball, con suerte, equipo de softball, iglesia tal. Entonces, hermano, y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Que no hay trabajo que hacer en la viña del Señor. O ya el trabajo se hizo. ¿Ah? Entonces, por eso es que cuando después salimos para la calle, hace una campaña, allí los primeros que se van son los demonios. Los primeros que se van, mira, vámonos de aquí, que vienen esta gente, olvídate, ¿para dónde van ellos? Para allí, pues vamos a darlo a ellos que traen allí para nosotros. Nosotros vamos entonces para otro lado. Bueno, vamos para allí a encordiarlo, a entorpecerlo. No que entorpecerlo, ya están trabajando para nosotros. Déjalos allí, al contrario. Vamos a aprovechar que ellos están ahí, nosotros nos metemos acá. Mientras ellos están allí llevándose ese veneno, alaba que él es bueno, esa confusión, hello, ese evangelio que no es el de Cristo, pues entonces nosotros nos encargamos acá de bregar por acá. ¿Entiendes? Así cubrimos más terreno, alaba. Mira, cosa tremenda, hermano. ¿Ve? Y usted ve, y evangelistas andan a lo loco. Y usted los ve que bueno, una cosa, como dice mi papá, todo hecho, un etcétera. Entonces uno dice, pero ¿qué es esto, hermano? Entonces hay que llevar los nenes, al parquecito a jugar. Entonces yo no sé, hermano. Pues le recalco, no sé si es que, pues, a lo mejor soy yo que estoy mal, pero a mí nunca me llevaron, cuando yo era pequeño iba a la iglesia, que yo me recuerde, no sé si Juan está por ahí, pero que yo me recuerde, nosotros nunca nos llevaron de chiquito, a nosotros nunca nos llevaron a ninguna gira, ni nada de esas cosas que si para el lago, que si para que los nenes entretengan, nunca nos llevaron un payaso a la iglesia, nunca nos llevaron un muñequito de eso que usted le mete en la mano así y habla por acá, nunca ¿qué más? A nosotros nada, ni jueguito, nada de eso, hermano. Entonces, ¿por qué entonces ahora todas esas cosas sobreabundan? No abundan, sobreabundan, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa persona no tiene misericordia. El que hace eso no ama, amén, aleluya. El pastor que permite una cosa así o que la hace, no ama a su congregación, no se ama a sí mismo ni tampoco ama a su congregación, hermano. El concilio que patrocina eso, no ama a las iglesias que están ahí. No la ama, hermano. ¿Ve? Ni tampoco ama a esa gente, a los que están ahí, a su nombre sea la gloria. Porque eso no es cristianismo, hermano. Eso no es vivir el evangelio, eso no es vivir la palabra. Entonces, últimamente hay un modernismo donde cualquier cosa es buena, no importa, hermano, lo que sea, todo es bueno. Después, mire, hermano, usted se puede dar un palo de ronda, después se lo dé para la gloria de Dios, no hay problema. Así que dicen ellos, no es que yo esté diciendo que eso es así. Así que dicen ellos, o sea, tratando de enfatizar, de exagerar un poco. Bueno, ahí salió, ahí no sé si los hermanos lo vieron, ahí salió un pastor ahí dominicano que me dijeron, mira, cheque este pastor de jóvenes, bailando ahí y las mujeres que están bailando era como si fuera un show y las mujeres que están bailando con él están todas vestidas como estas mujeres que salen por ahí modelando las motoras que salen con unos pantitos bien cortitos y camisetas cortitas así y él bailando una coreografía y todo con ellas allí
Y yo, mire, pero mira cómo está esto. Sí. No, entonces la cosa es que todo es para la gloria de Dios. Fíjate, robo en la iglesia para la gloria de Dios. Hermano, me invento hago una trampa para la gloria de Dios. O sea, es que yo no me explico, hermano. Te meto un embuste para la gloria de Dios. Hermano, fíjate. Entonces, cuando usted viene y le dice tramposo, pillo, mentiroso, embustero, usted es un legalista. ¿Se fija? Entonces usted es el que está mal. Usted no tiene amor. El que no tiene amor es usted. Que está engañando, está robando, está hecho un pillo, un corrupto. Hello. Un impío. ¿Se fija, amado? Entonces, ese es el asunto de esto. Entonces, Dios mío, Señor, pero verdaderamente, mire, hermano, yo creo que a mí, aleluya. Exactamente, pues. Eso es tremendo. Mire, para que usted, ahí me enseñaron a mí una iglesia ahí. Una iglesia ahí que yo conozco. Mire, hermano, en una esquina al lado del altar allí, una mesita como esta con ¿cómo se llama eso? Con cover para los celulares, carteritas y todo, que si cargadores para celulares. Y entonces aprovecha, haz tu leaway para San Valentín. La mesita ahí. ¿Cómo es eso, hermano? Al lado del altar adentro, no es afuera. No es afuera. Que los otros tampoco es para eso. Adentro en el altar. Cables para cargar el teléfono, carterita, ¿qué más? Los covers que si para iPhone 3, que si aquello. Hace una mesita, usted va para Río Piedra allí que ve que la gente pone una mesita a vender sus cosas, así, pero al lado del altar. Fija, que yo ponga ahí al lado de TV, aquí, ponga ahí una mesita. Mira, estoy aquí hablando con ustedes, pues, y ahí, pues, hermano, cualquier cosita, ahí está eso. Necesita uno, mire, y los precios. Hello. No son unos hijos del diablo. Y uno atrás lo estás alabando, los está sobando ahí, no son unos hijos del diablo, hermano. Entonces la iglesia está creciendo, en mucha gente. Cuando había leña había un poquito, ahora hay poca vergüenza y se está llenando, es mucha gente. Entonces ahí hay de todo, cadena, pantalla, pantalones cortos, chancletas, los chamaquitos en el altar retratándose con el pon ese así, el recortito ese así como canoa. Mundo y todo. Bueno, olvídese una cosa terrible, hermano. Pues entonces, fija. Entonces, la cosa es que entonces usted va y dice estas cosas, exactamente, usted dice estas cosas, y entonces, ¿qué pasa? Pues lamentablemente, el malo de usted, a tu nombre sea la gloria, hermano, tremendo. Ahora, por eso dice aquí, ¿verdad? Que la verdadera piedad no estriba en observancia externa, sino en hacer todo el bien posible a los demás. Seguro que sí. ¿Cómo qué? Como corregirlo, amonestarlo cuando estén mal. Generalmente este es el perverso estado del legalista en cualquier tiempo. Hay en la iglesia de Cristo, oiga esto, personas que se consideran dechados de ortodoxia, que reclaman actitudes, formas, vestidos. Mire esto. Por eso le estoy diciendo que uno tiene que también, yo soy de los que leo, y si hay algo que no está como es, yo lo refuto. Olvídate de eso, que aunque sea quien lo escribió, después que no sea Cristo, de Cristo abajo, el que sea, olvídate de eso. Mire esto. Generalmente este es el perverso estado del legalista en cualquier tiempo. Hay en la iglesia de Cristo personas que se consideran dechados de ortodoxia, que reclaman actitudes, formas, vestidos, música, que establecen modos litúrgicos de culto, gloriándose en lo que son ellos. Es puro ajustarse a las normas bíblicas, mientras desprecian, y murmuran de cuantos no vivan en su miserable forma de piedad aparente.
actitudes, formas, vestidos, música. No. Exacto. No, hermano. Vamos entonces a vestir, vamos todos con pantalones cortos para la iglesia. Todo el mundo, las hermanas y los hermanos. Y en chancleta. Hello. A su nombre será la gloria. Y los varones con camisa de boquetito. Porque si tú dices algo en contra de eso, eres un legalista. ¿Ves? Fía, hermano, según esta gente acá. La música, olvídate, vamos a oír cualquier tipo de música, hasta la que se toca en las fiestas de cruz. Que eso es invocando a los demonios. No importa, hermano. Si tú estás en contra de eso, como pasó allá, aleluya, en Babilonia, cántenos de esos cánticos que ustedes cantaban allá en Sion. Nosotros no podemos cantar cánticos de Sion aquí, estando en tierra extraña. Esto es el lugar de nosotros aquí. Estamos 137, si no me equivoco. Hermano. Pues, fía. Entonces, querían que cuando sonara ya la rumba de la orquesta de Nabucodonosor, se postraran los siervos de Dios frente a esa rumba. No, olvídate de eso, nosotros vamos a postrarnos, esa música es para adorar, para inducirnos a la idolatría, adorar a la estatua esa, postrarnos ante encima. No, mi hijo, no olvídate de eso. Haz lo que te dé la gana, nosotros somos gente de Dios. Nosotros no nos convertimos allá, nosotros nos convertimos cuando el evangelio, aleluya, se respetaba. Aprendimos, aleluya, el evangelio conforme a Cristo, no conforme, amén, aleluya, a la mundanalidad de este tiempo. ¿Ve, hermano? Ahora no, ahora usted dice contra la música, pues tiene problemas. Fíjate, amado. Entonces son aquellos que son capaces de pronunciar un discurso sobre Dios y su gracia, pero viven lejos de ella. Son los que hacen llorar a los niños al encerrarlos en un sistema religioso opresor, los que hacen rebelde a los adolescentes con sus tradiciones sin base bíblica. Alaba, los que espantan a los jóvenes prohibiéndoles cosas que ellos llaman del mundo, hello, y que son plenamente legítimas, los que reducen a las mujeres a meros objetos de servicio en la iglesia, los que dicen testimonio sin darse cuenta en su condición hipócrita, que son ellos los peores en el testimonio para Dios. Estos son verdaderos instrumentos en manos de Satanás para minar la obra de Dios y hacerla aborrecible a inocente, aleluya, sujeto a esclavitud por ellos. El Señor los manda hoy, como hizo con los fariseos de su tiempo, para que aprendan lo que significa misericordia. Mire qué tremendo, hermano. Aleluya. Hello. Hacen llorar a los niños encerrándolos en un sistema religioso opresor. Tienes que jugar, tienes que venir con el Game Boy para la iglesia. Tienes que jugar, amén, aleluya, en la iglesia con muñequitos. Tienes que venir para la iglesia con un libro de pintar y ponerte a pintar. Alaba que él es buen, amén. Olvídate de lo que está pasando en el culto. Esto aquí no es casa de Dios. Esto aquí es lugar de entretenimiento, niños, ¿sabes? Así que cuando tú vayas creciendo, hello, a su nombre sea la gloria, acuérdate lo que aprendiste cuando niño, amén. Aquí no hace falta reverencia. Aquí no hace falta respeto. Alaba que él es bueno, amén. No importa lo que tú hagas, cómo te comportes, Dios es bueno, papito. Dios es bueno. Acuérdate de eso, ¿sabes, nene? Aprende desde chiquito, ¿sabes? Fíjate, amado. Son los que hacen rebelde a los adolescentes con sus tradiciones sin base bíblica. Los que espantan a los jóvenes con sus tradiciones sin base bíblica. Dice, los que espantan prohibiendo de cosas que ellos llaman del mundo. O sea que tú coges entonces, ¿verdad? Entonces tú coges entonces, ve una moda, alaba que él es bueno, te viste como Ricky Martin, te viste como Elvis Crespo, te recorta como ellos, el recorte que hay en el mundo en la moda, y eso, si tú le dices que está hecho un mundano, pues entonces se pone rebelde. Entonces los espanta. Fíjate, espanta a los jóvenes. Bueno, pues se espantan los jóvenes porque tú le dices están viviendo en forma al mundo, porque se los lleva el diablo. Pero entonces, si usted quiere ser cristiano, mire, hermano, es que yo no me explico. Hay veces, por eso es que, mire, hermano, a veces uno se hace tantas preguntas. Y por eso que yo le digo a usted, hermano, estudie, busque. No entiendo que te matricule a un lugar de esto, sino que busca original.
Porque mira, hermano, y se lo digo francamente, hay veces, sí, estos libros son buenos, son buenos, son buenos, son buenos, no que sean, son buenos, pero lo que pasa, aleluya, que muchas veces estos autores, pues estos exégetas, quieren como que también meter lo de ellos, quieren como que meter el comentario de ellos. Entonces, lo que ellos mismos critican, ellos mismos lo hacen. Pero ¿cómo es posible que usted no va a tener en cuenta la actitud, la forma, los vestidos, la música? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Ah? ¿Ah? La forma de ser mía. O sea, yo antes era un peleón, sigo peleando. Hermano. Entonces, como pasó allá en una iglesia, que aquel otro se molestó con el pastor, creo que fue, porque le salió con cosa a la hija. Y entonces, ¿qué dijo él? Le dio, creo que era un diácono de la iglesia, o el copastor, no sé. Le dijo al otro hermano que se metía con la hija, lo iba a pasar con un bacalao. Esa expresión, hermano, ¿esto es de cristiano o es del mundo? ¿Es una persona cristiana o de un inconverso? ¿Ah? Te voy a pagar con un bacalao. ¿Dónde usted ha escuchado eso, hermano? Hello. Pues, hermano, entonces ¿cómo usted no va a decir nada en cuanto a eso? Eso no es forma. ¿Ah? Y uno se molesta y qué sé yo qué, muchas veces, y llega un momento dado en que uno, chacho, si dejan a uno, olvídate de eso, uno hasta pelea, pero eso no es así. Eso no es así. Si uno lo hace, eso no es forma. Eso no es forma, hermano. Usted no puede quedarse callado, usted tiene que decirlo, usted tiene que hablar, usted tiene que corregir. Pues entonces, ¿Cristo qué hizo con los fariseos? Los corrigió. Fíjate, entonces los fariseos eran los que, ¿qué? Los que tenían una apariencia, como decía ahorita, ellos acusaban a los pecadores, pero entonces toleraban el pecado. Acá lo que pasa es que los de hoy en día lo que hacen es que acusan, ¿verdad?, a Cristo, a su nombre sea la gloria, acusan a los cristianos, a los que siguen a Cristo, a los que quieren vivir conforme a la palabra, a los que quieren vivir piadosamente, ¿ve, hermano? Porque ellos quieren tolerar la mundanalidad y el pecado. Entonces, cuando usted viene y lo reprende, se molesta con usted. ¿Ve? Entonces, nosotros no podemos amedrentarnos, aleluya, amén, por ningún tipo de diablura de esta. Independientemente del rango que tenga el instrumento que Satanás quiere utilizar, no puede uno, hermanos queridos, aleluya, jamás, de ninguna manera, hermanos queridos, aleluya, dar el brazo a torcer. Hay que continuar, y más en este tiempo, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a nosotros los santos. Hay mucha sutileza diabólica. Hay mucha astucia del infierno. Amén. En las Biblias nuevas, en los libros nuevos, alaba que él es buen, amén, de estudio, siempre lo hemos dicho aquí, Satanás, aleluya, se mete por donde, ¿cómo le hace que la gente apostate? Metiéndole un veneno, una palabra tergiversada, lo que no es, hermano. Por eso es que usted no puede casarse con nadie. Aquí no hay rango que valga. Aquí no hay reconocimiento que valga. Puede ser el hombre más reconocido sobre la faz de la tierra, como el erudito más grande en la palabra, que se come la Biblia, se la sabe de memoria, hermanos queridos, aleluya. El significado total, hello, se oye o no se oye. Pero lamentablemente hay que, como quiera, tenerle puesto el lente del Espíritu Santo, porque ciertamente, hermanos queridos, aleluya, eso es lo que está pasando en este tiempo. Ese es el ataque satánico en este tiempo. Sacar a la gente de la verdad de la palabra. Primeramente, hacer la palabra como que no tiene, ¿ven? Aleluya, como que no es verdad exclusiva. O sea, que la palabra no es infalible. No se puede creer mucho en ella. Hay algunas cosas que se contradicen. Eso dice el diablo. Amén, aleluya. Y enseña a través de los demonios de la qué, del método crítico, hermanos queridos, aleluya. ¿Para qué? Para que se pierda la fe en la palabra. ¿Ve, hermano? Para que no se crea lo que dice aquí. Entonces, si usted se mantiene creyendo, entonces quieren hacerle ver, quieren que usted la tergiverse la palabra de Dios, como hizo Satanás en el principio en el huerto del Edén. Vas a morir, no mueres nada. Lo que pasa es que Dios es un embustero. Lo que pasa es que Dios, amén, aleluya, te tiene envidia a ti. Él no quiere que tú eches para adelante. Dios te quiere tener trancadito ahí. Alaba, que Él es buenísimo. Hermano, no, eso no es así. Hay que estar, hermano, y usted lo ve que cada día que pasa sale algo terrible. Le voy a decir algo, Dios no va a hacer nada.
Dios no va a hacer nada. Los que están en la calle, que sean de Dios, que Dios le haya placido señalarlos ya. Amén. Como que se los va a llevar con él. ¿Ve? Dios va a eso recogerlos también justamente a los que están firmes dentro de la iglesia. Pero parar eso que estamos viendo, todo este desorden, entonces, más, le voy a decir más, eso a mí no me preocupa mucho. A mí lo que me preocupa es que yo me mantenga firme hasta el final. Hello. Eso es lo que me preocupa a mí. Que yo pueda continuar firme hasta el final, hermano, peleando la buena batalla de la fe. Y echando mano a la vida eterna. Amén. Aleluya. No, en nombre del Señor. Reteniendo lo que tengo para que ninguno tome mi corona. Alaba. Y clamando por mis hermanos. Amén. Aleluya. En todo lugar. Aquí en Japón, en Rusia, en Afganistán, en Puerto Rico, en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en todos lados. Mira tu iglesia, Señor, mira tu remanente fiel, los tuyos, los que todavía están ahí, que son empujados. Donde quiera que haya uno, guárdalo, protégelo, fortalécelo. Alaba para que siga peleando Dios. A su nombre sea la gloria. Y porque, hermano, esto está tremendo. Esto está tremendo. Esto es una batalla. Esta es la batalla. Aquí nosotros mire, frente a esa cámara, en este bote de alerta, aquí nosotros estamos peleando. Esto es una batalla. Y el diablo hizo una cosa y viene Dios, aleluya, y dice lo de él. Dios habla aquí y el diablo hizo otra cosa por allá. ¿Ve? Entonces usted está viendo que la gente lo que hace es que se burla de Dios. Porque usted los ve virados y usted de parte de Dios les habla. Aleluya, o Dios le habla a través de uno. ¿Y qué hacen? Chacho, entonces hacen el triple, no el doble. El triple. El triple. Usted le diga, mira, no venda eso en la iglesia. Entonces, antes vendían celulares y 2 o 3 cositas. Chacho, ahora le meten una tiendita allí donde venden plátano, potes de habichuela, de salsa, dulce para los nenes, venden Limber. Pues, hermano, porque usted le dijo que no hicieran eso porque eso es la casa de Dios. O sea, así que están actuando ahora. No hay arrepentimiento. Hello. No. No hay humillación. Lo que hay es arrogancia. Lo que hay es soberbia. Alaba. Eso es lo que hay. Entonces, cuando usted suma y resta soberbia, arrogancia, amén, soberbia más arrogancia, pues no hay otra cosa. Es carne. Amén, aleluya. A la dos que es naturaleza pecaminosa. Hermano, naturaleza pecaminosa, en dominio, ¿a qué edad? No hay regeneración. Y entonces no hay regeneración, ¿qué significa? Es inconverso. Es inconverso, hermano. Alaba. Hello. ¿Ve? Él dice que sí, pero no. Tiene el nombre de que vive, pero está muerto. Se hace decir cristiano, pero no lo es. Hermano. ¿Se fija? Entonces las iglesias se llenan, se tienen que llenar las iglesias. ¿Por qué se llenan? Bueno, pues porque lamentablemente me dejan entrar como yo quiero. ¿Entiende? Hoy recalco, usted le dice estas cosas, entonces el viejo se busca un problema. A mí me gusta buscarme ese tipo de problemas por esa causa. A mí me encanta. Me fascina, hermano. Es más, a veces por eso que a veces, Señor, ¿qué pasa? Que no hay puerta allá. Yo le bendiga a Ramón. Ya pasa, no hace tiempo que no predico en una iglesia. Hace tiempo no me busco un problema. No me quitan un micrófono, por lo menos piensan quitármelo. No me votan, no. Que no me cogen y me humillan después que predico frente a todo el mundo ahí llorando en el altar. Amén. Dándole gracias a Dios después del mensaje. El pastor coge el micrófono y barre por el piso. Amén. El mensaje. Hello. Ese tiempito, Señor, que no pasa un gozo de eso. Aleluya. Hermano. Porque esto está tremendo. Esto está tremendo, hermano. Tremendo. Dios es el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, luego de esta primera advertencia hay una segunda consecuente con la primera. Jesús no había venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta era la razón por la que debía hacerse próximo a los publicanos y pecadores. Estaba el Señor llamando irónicamente justo a los fariseos,
Pudiera ser, porque así se consideraban ellos. Si esta es la interpretación, entonces no tenía necesidad de sanidad espiritual porque no estaban enfermos. Sin duda es una arrogancia extrema. Enfermos a causa del pecado es todo aquel que pertenece a la raza humana, a quien se le transmite la herencia pecaminosa de Adán. Amén, que Adán cayó en el pecado. Con todos los fariseos entendían que sus prácticas piadosas, su estricto cumplimiento de la ley, su extremado énfasis en el cumplimiento de la enseñanza de los maestros y la separación de todos los pecadores era entre los que estaban también los gentiles, era suficiente para alcanzar por ellos mismos la justicia que justifica al pecador. Estaban sanos espiritualmente hablando y no necesitaban, amén, aleluya, médicos, pero eran inmisericordias por cuanto los que necesitaban un cambio en la vida, por ser perdidos pecadores, eran dejados a un lado en su miseria sin una acción de ayuda espiritual, criticando a Jesús porque comía con ellos. El Salvador había venido para buscar a los perdidos y salvar de muerte sus almas. La obra de mayor misericordia posible. Aquellos religiosos debían investigar en la palabra cuál era el concepto que Dios tenía sobre la misericordia como algo superior a cualquier sacrificio. Y yo pregunto, amado, ¿qué es misericordia? O sea, ¿cómo realmente yo puedo, qué yo tengo que hacer para que la gente diga que yo soy una persona que tengo misericordia de mi prójimo? Ok, ¿sabes? Yo veo a una persona en necesidad, la ayudo, ¿verdad? Un inconverso, no tiene a Cristo, le predico, busco la manera de traerlo, ¿verdad?, al Señor para que entonces después se reúna con la iglesia. Pues el orden está cambiado. ¿Ve? Primero ven a la iglesia, olvídate del Señor. Al Señor después, si tú quieres ir a Él, tú vas solo, pero por lo menos ven a la iglesia, hermano. O sea, me refiero a reúnete con supuestamente, hermano, y a la iglesia, como dice Juan, reúnete aquí a este sistema, ¿verdad? Aleluya, de la ramera, ¿ves? Donde el control es nuestro, donde aquí Dios no existe, donde el Espíritu Santo aquí, aleluya, de eso no se habla, como dicen Hechos 19, ni hemos oído nosotros del Espíritu Santo. Alaba que Él es bueno, amén. Ciertamente, pues hermano, pues únete acá. Del Señor, olvídate de eso. No. Llévalo a Cristo y después que lleva a Cristo, entonces el Espíritu Santo le añade a la iglesia. Su nombre sea la gloria, amén, amado, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, amado, amén, su nombre sea la gloria. Sin duda, ¿verdad? El llamado de Jesús a los publicanos y pecadores era el arrepentimiento. Aunque no está esta expresión en los manuscritos más seguros que contienen este texto, se intuye a la luz de los otros dos sinópticos que sí lo tienen. El llamado de Jesús alcanza a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin duda el llamamiento del Evangelio no es acepto por todos los hombres, pero aquellos que responden a la invitación con fe son salvos. El llamamiento a salvación procede siempre del Padre. El Hijo, que habla solo lo que oyó al Padre, reitera la invitación a los pecadores para un encuentro personal con Él, que es el único Salvador en quien se puede alcanzar el perdón de pecados y vida eterna. No hay distinciones en el llamado general del Evangelio. Amén, amado. No hay distinciones en el llamado general del Evangelio. A su nombre sea la gloria. Amén. Ahora, todos los creyentes alcanzan la salvación por la capacitación que el Espíritu hace en cada uno para que puedan obedecer y les sea aplicada la obra redentora de Jesucristo. El llamamiento de Dios a salvación por la regeneración del Espíritu en el pecador creyente produce una condición de vida propia del llamamiento celestial. La salvación es siempre una obra de la gracia que se recibe por medio del instrumento que es la fe. Bueno, voy a hacer una serie, aleluya, amén. Por esta razón, de gracia salvífica sin mérito humano alguno, la invitación del Evangelio es rechazada por quienes se consideran dignos en ellos mismos. Solo los que se saben perdidos son los que aceptan la salvación ofrecida por el Salvador. Ahora, el mensaje de salvación no varía en ningún tiempo y el agua de vida se ofrece a los sedientos espirituales. Dios llama a todos a buscar a Dios, el Salvador, mientras puede ser hallado. El llamamiento a arrepentimiento en el sentido de un cambio de mentalidad sobre el pecado y retorno a Dios se extiende tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Es verdad también que en el Nuevo Testamento se enseña enfáticamente que la salvación se alcanza por fe, pero no es menos cierto que la fe que no produce un arrepentimiento en el individuo es vana en sí misma. Debe afirmarse con todo el énfasis que la doctrina bíblica permite que el arrepentimiento es esencial para la salvación y que nadie se puede salvar sin arrepentirse, pero con el mismo énfasis de afirmarse, amado querido, aleluya, que no es posible el arrepentimiento sin la fe. Bendito sea el dulce nombre de Jesús.
Con todo, en ocasiones se confunde el arrepentimiento con el dolor íntimo por el pecado, invitando a los pecadores a ver a su interior en lugar de centrar su mirada en el Salvador. El arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad, está incluido en la fe, porque este cambio de mentalidad es solo posible por la obra del Espíritu. La conversión del pecador no se produce primero por contrición que orienta hacia Dios y luego por fe que deposita la confianza en Dios. Es una sola y única operación de la gracia, ya que se trata de volverse de una posición a otra, una conversión desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Para esto había venido Jesús. Amén. En nombre de Jesús.